Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva conferencia de la Universidad Popular Carmen de Michelena. Gracias también a nuestros compañeros del equipo técnico y especialmente gracias a Aurelio por esta su tercera conferencia aquí en la Universidad Popular. Le tocan temas siempre como muy entretenidos. La primera vez nos habló de la depresión, la segunda vez nos habló de los centros psiquiátricos en Madrid. Sí. Y hoy viene a hablarnos de un problema que muchas veces actúa como un problema desconocido, pero que es un problema de primera magnitud en la salud pública, que es el suicidio. Aurelio es doctor en medicina por la Universidad de Alcalá de Henares, es profesor honorario de esta misma universidad, ha sido responsable del servicio de los servicios psiquiátricos en una de las zonas de Madrid, en la zona de San Blas, especialista en drogodependencias, en problemas de afectividad, autor de más de 60 publicaciones científicas en distintos, digamos, medios nacionales e internacionales. Es una persona de referencia en muchos de los problemas de los que estamos hablando en estas conferencias. Y hoy nos plantea como tema el suicidio como un problema de salud pública que debemos y podemos prevenir. Lo leo porque es fácil y es corto. Las muertes por suicidio suponen un problema de salud pública de primera magnitud. Solo en España, y en lo que llevamos de siglo, han consumado suicidio más de 85.000 personas. El suicidio es la primera causa de muerte no natural entre la juventud española. Y España no tiene un mal índice, pero son 8,8 suicidios por cada 100.000 habitantes. El suicidio consumado es más frecuente entre los hombres, pero sin embargo los intentos son más habituales entre las mujeres. Al final, nos dice Aurelio que el mayor conocimiento de los factores de riesgo y de los factores precipitantes por parte del estamento sanitario, pero también del resto de la sociedad, ayudaría a prevenir y a evitar este problema. Con lo cual, sin más, muchas gracias, Aurelio. Bueno, ya tienes. Lo tengo. Ya lo La presidenta me recuerda, por favor, que quitéis los teléfonos móviles para evitar interrupciones. Buenas tardes a todos, feliz año. Muchas gracias por la presencia esta tarde para escuchar esta charla y, por supuesto, muchas gracias por la invitación. Yo, ahora que ya estoy jubilado desde hace un par de años, siempre digo lo mismo. Cuando estaba en activo, la verdad es que a veces cuando me invitaban a hacer alguna charla o a dar alguna clase, pues era un encordio. Muchas veces se vivía como un incordio, porque era un trabajo añadido. Ahora la verdad es que se agradece mucho que se acuerden de uno para cualquier cosa. De lo que voy a hablar lo has introducido perfectamente, Alejandro. Es un tema que es prioritario, es un problema de salud pública, pero no solamente de salud, sino también un problema social por su magnitud y por la gravedad que supone, ¿no? Detrás de cada suicidio hay siempre una tragedia, que es una tragedia personal de la persona que lo ha sufrido y que fallece, pero también de su familia y también del entorno de los amigos. Desgraciadamente muchos de vosotros habréis tenido experiencia personal, pues de algún conocido, algún amigo, algún familiar incluso, que ha consumado un suicidio. A mí nunca se me olvidará, siendo residente 1, es decir, empezando la especialidad en Ramón y Cajal, habíamos quedado los residentes para vernos en el primer congreso al que íbamos a ir de psiquiatría, todos ilusionados. Recuerdo que era en Santiago de Compostela. Y entonces, pues uno de los del grupo, pues no llegó. No le dimos mayor importancia, pues no sé por qué no habrá llegado, por qué no viene. Y al volver a Madrid nos enteramos que se había suicidado. Y a mí jamás se me olvidará el agobio, la angustia, el sufrimiento, la desgracia que transmitían los padres de este muchacho, pues que en ese momento tendría, pues como yo, 24 o 25 años, inconsolable, ¿no? Entonces es algo realmente trágico. Y es trágico, bueno, os voy a empezar poniendo lo que es el índice de lo que yo os voy a hablar aquí hoy. Son muchas cosas, pero en resumen es daros los datos
a nivel mundial, a nivel de España, a nivel de la Comunidad de Madrid, ver qué factores de riesgo, qué factores precipitantes hay en los casos de las conductas suicidas, cómo podemos prevenirlos, qué mitos hay alrededor del suicidio, también de cara a conocerlos mejor y poder prevenir el suicidio. Y luego yo quiero pues que haya un rato, porque yo me acuerdo en la última conferencia apenas quedó tiempo para poder pues hacer una discusión, hacer unas preguntas, un coloquio, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Entonces voy a tocar, ya digo, varios temas, algunos de forma rápida, con la idea de que luego se puedan retomar si os interesa. Entonces, empezando lo que sería la introducción, los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud y que justifican el que se plantee el suicidio como un enorme problema social y un enorme problema de salud pública. Fijaros, estos son datos que aunque están publicados en 2024, son de 2021, y lo que dicen es que más de 720.000 personas mueren al año en el mundo como causados por un suicidio. Con respecto a los datos y a las cifras que os voy a dar, hacer dos observaciones. La primera, seguro que todos los datos están infravalorados. Es decir, seguro que las cifras reales son mucho más altas. En muchos países sigue siendo un tema tabú. En España lo ha sido hasta hace relativamente poco, con lo cual muchas veces lo que es una conducta suicida se convierte en un accidente. Es decir, alguien que se cae por la ventana, alguien que es atropellado por un coche, alguien que tiene o que sufre un accidente de coche incomprensible, va por una recta y se estrella contra un árbol que hay, ¿no? Entonces son cifras, como os decía, probablemente subestimadas, y luego son cifras aproximadas. Si uno revisa a lo mejor la publicación de la Organización Mundial de la Salud, pues no coincide con un organismo de la Unión Europea. Las cifras a lo mejor que da la OMS de suicidios en España pues no coinciden con las que da el propio Ministerio de Sanidad. Entonces, con esto quiero decir que toméis las cifras como absolutamente orientativas. Entonces, si decimos 720.000 personas, pues yo creo que fácilmente serán más de 1 millón. Os decía que detrás de cada suicidio hay una tragedia, pero como os comentaba en la anécdota, en la vivencia que yo os transmitía, cuando es una persona joven ya es la desgracia, es terrorífica, es mucho mayor, ¿no? Y como os pongo en esta introducción y en la que hacía Alejandro, entre los jóvenes es en el colectivo que más ha aumentado los intentos de suicidio y todas las conductas suicidas. Y en España ya es la primera causa de muerte no natural. Y la OMS lo que dice es que es la tercera causa de mortalidad en general, después de los accidentes de tráfico en los jóvenes. Las causas del suicidio, pues como os podéis imaginar, si hemos planteado que es un problema social, pues son múltiples, son biológicas, psicológicas, económicas, ambientales, de todo tipo. Y en ese sentido habría que tratarlo, habría que abordarlo desde todos los puntos de vista, ¿no? Por cada suicidio consumado hay por lo menos 20 intentos de suicidio. Que afortunadamente no se concretan o no terminan en la muerte, en el fallecimiento de la persona. Y luego, otra cosa que voy a repetir varias veces a lo largo de la charla es que el principal factor de riesgo en la consumación de un suicidio son el haber realizado tentativas previas de suicidio, ¿no? Entonces, en ese grupo concreto habría que hacer un seguimiento especial, un abordaje especial, una prevención especial, porque es el grupo de más riesgo. Os planteo que dentro de lo que podemos denominar conductas suicidas habría como 3 grandes grupos, ¿no?
o yo lo que os diría es que, para ser más exactos, habría un continuum de lo que en un extremo del continuum estarían los intentos de suicidio menos graves y en el otro extremo los suicidios consumados. En esta primera división que os hago también hablo de la suicidabilidad pasiva con conductas de riesgo. Y a mí lo que me viene a la cabeza en relación con esto es pues, la historia de un amigo mío, alemán, que sufrió un infarto de miocardio con 50 y tantos años. Y entonces él me dijo, yo tengo que seguir al frente de mi familia, mis hijos están todavía estudiando, no me puedo permitir, entre comillas, morirme tan joven. Entonces cambió su dieta, se puso a hacer ejercicio, dejó de fumar y, bueno, pues superó ese infarto de miocardio, siguió trabajando y al cabo de 10 años más, pues ya jubilado, pues una de las veces que fuimos a verlo, yo vi que había vuelto a fumar, que otra vez comía pues grasas de las malas, los grasos, los ácidos omega 6 estos horrorosos, de fritos, de salchichas. Y digo, ¿ya no sales a correr, por lo menos a andar al bosque, que lo que tienes aquí al lado? No. Y yo dije, este hombre se está suicidando lentamente. Y la verdad es que no duró más de 2 años. Claro, si tú vuelves a fumar con todos los factores de riesgo que tenía, vuelves a comer muy mal, vuelves a coger... Eso yo diría que es una conducta de riesgo hacia el suicidio. Volviendo al tema, entonces, el parasuicidio, que es una forma de llamar a los suicidios más leves, pues no sé, una persona que se toma 3 pastillas de Orfidal, muy mala suerte tiene que tener para morir por eso. Te puedes marear y darte con la cabeza en el escalón y te mueres. Pero es muy raro. El que se tira desde un 5º piso, pues a lo mejor sobrevive. Pero tienes, la verdad es que muy pocas posibilidades. Mucha suerte. Perdón, es que acabo de salir de un catarro. Tienes que tener mucha suerte para sobrevivir a una defenestración desde un 5º piso. Entonces es el continuum que yo os decía, ¿no? Y probablemente esta división es importante porque probablemente son grupos diferentes. A la hora de estudiar los que hacen un intento de suicidio, probablemente no son los mismos que los que tienen una conducta suicida consumada. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Antes os he comentado ya que por cada suicidio, por lo menos, hay 20 intentos de suicidio y que los intentos de suicidio previos son el principal factor de riesgo. Puesto esto gráficamente sería de esta manera. Si en la pirámide poblacional, la población general ocupa el mayor espacio, lógicamente, las personas que en algún momento tienen un pensamiento suicida, piensan en la posibilidad de quitarse la vida, serían algo menos de un 10%. Los que llegan a realizar algún tipo de tentativa suicida, pues son algo menos de un 3%. Y luego, estos son cifras de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Los que consuman un suicidio serían más o menos 16 en cada 100.000 personas. Esto nos marca una clasificación que a mí me parece, no sé cómo calificarlo, un poco gratuita, porque, claro, hablar de tasas bajas, cuando la tasa a la que tendríamos que aspirar sería que no hubiera prácticamente ningún suicidio, decir que una tasa baja son 5 por 100.000, pues es baja si la comparamos con la que es alta, pero en realidad el objetivo debería de ser que no hubiera suicidios, igual que el objetivo debería de ser que no hubiera muertos en accidentes de tráfico y evitar las muertes por accidente de tráfico, pues esto es lo mismo. España, si os fijáis, ocupa, estos son datos de 2023, que son los últimos publicados.
una posición intermedia, y luego la triste medalla de oro, por decirlo así, se lo lleva Corea. Cuando yo empecé la residencia eran los países escandinavos, Finlandia, tal, pero yo creo que han aplicado, como son tan metódicos y tan, yo diría, organizados y tan, pues muchos programas de prevención, y han bajado muy considerablemente las tasas de suicidio en Suecia, en Finlandia sobre todo, que era la que estaba más con cifras más altas. Y ahora los países que tienen cifras más altas son los países bálticos, junto con Corea, Japón, Estados Unidos. Lo vemos más gráficamente en este mapa. Fijaros, esta zona que son los países bálticos, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, toda Rusia, Hungría, también Estados Unidos, y aquí pues Japón y Corea. Sobre todo Corea, que yo creo que debe ser eso, que es ahora mismo la triste medalla de oro. España está con un color así tenue, y los que tienen un color más fuerte son los que menos tasa de suicidio tienen. Lo pongo aquí para que lo veáis mejor. Con tasas intermedias, pues Australia, India, Canadá, Francia, y ya incluso Noruega y Suecia. Aquí os doy datos concretos de cada país, situando España, como veis, afortunadamente, en un pequeño pelotón de cola, vamos a decir, con Corea aquí al frente. Luego, desde ahí no lo veo, a ver. Aquí está primero Corea, Lituania, Eslovenia, Japón, Bélgica, Hungría, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Letonia, Australia, Croacia. Y en el otro extremo está Grecia, Turquía, Luxemburgo, Colombia, Israel, México. España, estos son datos de 2022, figura con una tasa de 7,6. Bueno, aquí os vuelvo a recordar las tasas que nos da la Organización Mundial de la Salud con cifras de 2020, y dice que son las muertes por suicidio mayores que las muertes producidas por las guerras o por los homicidios. Esto es de 2020, quiere decir que todavía no había empezado la guerra de Ucrania, porque yo creo que con la guerra de Ucrania a lo mejor esto ya no es verdad, y tampoco estaba todavía la masacre israelí al pueblo de Gaza, que también son unos cuantos miles ya los que van masacrados. Pero bueno, digamos, en condiciones, no sé si decir normales, sí que los suicidios suponen una cifra mucho más alta que las guerras. Aquí os vuelvo a repetir que las mayores tasas están en Europa del Este, Lituania, Eslovenia, Estonia, y sin embargo las tasas más bajas en la Europa del Sur, Italia, Grecia, España, Portugal. En general, la tendencia es a que haya menos tasas de suicidio en el mundo, aunque en España, lo vamos a ver, han ido aumentando en los últimos años, en especial en los jóvenes, como vamos a ver. En España, en concreto, fallecieron 11 personas al día, reconocidas, os vuelvo a recordar, es decir, que estas son cifras oficiales. Luego están, os he comentado, la gente que se resbala y se cae por la ventana, la gente que se equivoca y se toma una caja de pastillas sin queriendo, o la persona que se estrella con el coche de forma inexplicable contra un árbol, etcétera, etcétera. En lo que va de siglo, lo decíamos en la introducción, ya han fallecido 85.000 personas por lo menos, ¿no? Y en España anualmente al menos 80.000 intentos de suicidio. Os decía que hay distintos grupos dentro de la conducta suicida. Por ejemplo, las mujeres lo intentan 3 veces más, con más frecuencia que los hombres. Sin embargo, los hombres lo consuman con 3 veces más frecuencia que las mujeres. Y lo que yo os decía, que es la primera causa de muerte no natural en jóvenes. Fijaros
lo terrible que es este dato. Yo realmente lo he pensado y digo, ¿qué explicación le podemos dar cuando se supone que ahora mismo los jóvenes tienen más comodidades, más de todo, iba a decir, más educación, más facilidades para acceder a todo tipo de actividades? No sé, yo no sé realmente cómo explicarlo. Estas cifras lo que nos dicen es, digamos, una pequeña ventana al optimismo. Si os fijáis, las muertes por suicidios van aumentando año a año, excepto en este último año recogido, que es el año 2023, que se han reducido en un 6,5%. Entonces, estamos pendientes de poder confirmar estos datos. Tú me dices que no. Están confirmados ya, no es así. Son 4.116. Yo lo he estado mirando hasta ayer mismo. Hasta ayer mismo y no he encontrado los datos definitivos y entonces yo lo que iba a decir es que está por confirmar y que, bueno, son 4... Natalia es que es una experta también en el tema del suicidio. La semana pasada leí esos datos porque efectivamente esos eran los provisionales y se hablaba también de... Estaba esta conversación, ¿no?, de las caídas accidentales, ¿no?, esto que estás comentando tan interesante. Pero ya han salido y son 4.116 si no me equivoco. 4.116, que es prácticamente lo mismo. Fijaros, en el año 2022 son 4.227. Bueno, digamos, no aumenta, vamos a ser optimistas. La tendencia es al alza, ¿no? Entonces esto era una ligera bajada que, por lo que tú dices, no vamos a poder confirmar. Estas son las cifras en mujeres y en hombres. En mujeres se mantiene estable pues hasta el año 2010, 2012, y luego hay un pequeño incremento. Y es sobre todo en los hombres en los que hay un aumento claro de... Perdón, me he equivocado. Esta es la gráfica de hombres, en los que hay un incremento en el número de suicidios. Y si lo vemos más en detalle, lo que vemos es que en las mujeres hay un pequeño pico alrededor de la menopausia, perimenopáusico. Hay muchos trabajos, sobre todo del grupo de Ramón y Cajal, que demuestran que la probabilidad de que una mujer haga un intento de suicidio o se suicide es 2 veces, 3 veces, incluso 4 veces mayor en los 4 primeros días de la regla o cuando ya ha llegado a la menopausia. Lo que quiere decir es que cuando tiene los niveles hormonales más bajos, el riesgo es más alto. Entonces, aquí, de hecho, pues en la zona esta, yo diría, perimenopáusica, es cuando se produce un pequeño pico. En la mujer luego sube un poquito, pero realmente lo tremendamente llamativo de este gráfico es que en los hombres, a partir de los 70 y tantos, se dispara la posibilidad de que mueran a causa de una conducta suicida. O sea que yo creo que probablemente ese incremento constante tenga mucho que ver con el aumento enorme de suicidios en los hombres. Si concretamos por comunidades autónomas, pues volvemos un poco a lo de antes. Afortunadamente, entre comillas, Madrid es de las que tiene una tasa más baja. Si os fijáis, las que tienen tasa más baja es Madrid, que es la que tiene, yo de esto patino, si digo alguna barbaridad, Alejandro de esto sabe mucho más, creo que es la que tiene un Producto Interior Bruto per cápita más alto de toda España. Luego la siguiente que tiene un Producto per cápita más alto es País Vasco. Cataluña ya está en retirada, la ha adelantado también Navarra, y Aragón le pisa los talones. O sea que esto más o menos lo que podríamos relacionarlo, esto es pura cosecha personal, ¿eh? No penséis que hay estudio ni nada. Yo lo que veo es que hay una correlación entre el producto, o sea, digamos, el nivel económico, no sé si es decir una barbaridad, el nivel económico y el riesgo suicida. Mayor nivel económico, menor riesgo suicida. Y luego en el otro extremo, todos los años, si uno revisa las estadísticas, no solamente de este año, que estas son, ya te digo, las últimas que yo he encontrado. He seguido buscando las del 23 confirmadas y no las he encontrado hasta ayer. Entonces, son Asturias y Galicia los que encabezan el ranking. Y esto también es pura cosecha mía. Digo, son las comunidades en las que hay menos luz. No se me ocurre
otra explicación, que sean las que están en la cabeza, porque no son las que tienen peor nivel económico, y son las que un año tras otro encabezan el ranking de muertes por suicidio. En cuanto a los intentos de suicidio, decía que son mucho más frecuentes en mujeres, en adolescentes, en jóvenes, tienen un alto porcentaje de repetición, y os vuelvo a repetir que es el factor de riesgo más importante para que haya un suicidio consumado. Esto es lo del COVID. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que con el COVID aumentaron los suicidios en España, como la mayoría de los medios pronosticaban, que se estabilizó o que disminuyeron? Yo os digo, me voy a permitir una pequeña broma, que ya veis que en esta charla no estoy gastando ninguna broma, porque no, como dicen los jóvenes, poca broma con el suicidio. ¿Qué pensáis? Mi predicción fue que no iba a pasar nada, o sea, que no iba a haber más suicidios. ¿Y qué pensáis? ¿Que me pasé de listo o que acerté? Pues las dos cosas, me pasé de listo y acerté. Me acerté en el sentido de que en los adultos no hubo, las estadísticas recogidas, no hubo más suicidios. Yo lo que pensaba es que en el grupo vulnerable sí habría más suicidios. Entonces yo lo que he recogido es que sí, que entre la población, por ejemplo, en tratamiento, en los recursos de salud mental, sí hubo un aumento del 4% de muertes por suicidio. Pero digamos, en población general no. Sin embargo, en los jóvenes se disparó. Y eso lo vimos y lo sufrimos en los centros de atención. Hubo un aumento prácticamente del 50% de los ingresos por intentos de suicidio, y sobre todo en mujeres. Los servicios en ese momento de infantojuvenil se vieron absolutamente desbordados, los mismos los de ingresos, los de internamiento, que los ambulatorios como nosotros. En nuestros servicios acababa de incorporar una psiquiatra infantil nueva y estaba absolutamente desbordada. Decía, Dios mío, ¿dónde me he metido? Con llegadas continuas de pacientes urgentes derivados de las urgencias, las plantas con camas supletorias, etc. O sea que el COVID sí que afectó mucho a los jóvenes. Los adultos yo creo que fuimos más capaces de sobrellevarlo. Bueno, esto es lo que yo os pongo aquí. Causas de la conducta suicida. Como os podéis imaginar, las causas son... las tenemos que buscar a todos los niveles, no solamente a nivel médico o psicológico o psiquiátrico, ¿no? Hay también factores económicos, lo vamos a ver, factores sociales, culturales, ambientales, etc. En todos los tratados de psiquiatría, en todos los trabajos de psiquiatría, les encanta hablar siempre del tema genético, del tema de la heredabilidad. Siempre hay estudios en gemelos monocigóticos. Entonces yo os diría en resumen, pues sí, también el riesgo de suicidio o el suicidio es una característica que tiene un componente genético y hereditario. Y no cabe, creo que, duda. Sobre todo si estudiamos una población de hombres y sobre todo si estudiamos una población, no sé cómo calificarlo, en Europa o en Estados Unidos, de país occidental. Esto yo creo que valdría menos para un país asiático a lo mejor, o africano o sudamericano. Pero digamos que en España, en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, en Estados Unidos, sí que muchos de los suicidios consumados tienen antecedentes familiares y tienen factores genéticos. Aquí en los estudios hablan de una heredabilidad de un 45%, que sería por debajo del trastorno bipolar, que es el que tiene un componente genético más alto, de la esquizofrenia y algo menos que la depresión o la ansiedad. Bueno, coger esto como una orientación, como un trabajo orientativo, nada más. ¿Y qué es lo que los estudios genéticos dicen? ¿Qué es lo que se heredaría
se le heredaría la predisposición a sufrir una depresión, que eso favorecería, aumentaría el riesgo de cometer un suicidio, o lo que se heredaría sería el riesgo suicidio per se. Entonces, en algún estudio, por ejemplo, este estudio sobre el grupo no religioso de los Amish, fijaros, ellos encuentran en el estudio que el 75% de los suicidios se concentran solamente en 4 familias. Y lo que ven es que se heredaría, digamos, de manera diferente el riesgo de sufrir depresión, un trastorno afectivo, y el riesgo de cometer suicidio. Esa sería un poco la conclusión del estudio. Bueno, eso es un poco la hipótesis con la que se trabaja ahora mismo. Como parte, digamos, del tema genético está también los estudios bioquímicos. ¿Qué hay por debajo, no? Entonces, sobre todo por debajo de los estudios violentos, eso ya se sabe. Cuando yo empecé la residencia estaba muy, digamos, en boga, por decirlo así, el hacer estudios sobre el líquido cefalorraquídeo de los pacientes para ver si había una afectación de la transmisión serotoninérgica o noradrenérgica de los neurotransmisores cerebrales. Y lo que se veía es que, en general, sobre todo en los suicidios violentos, hay una disminución de la transmisión serotoninérgica. Entonces, eso también tiene un componente hereditario, no cabe duda, ¿no? Entonces, por ahí podría venir el tema. Y el colesterol. Os saco el tema del colesterol porque, en plan un poco anecdótico y también para quitarle un poco también de gravedad y de no sé, cómo decir, de tristeza al tema que estamos viendo, porque es algo que han estudiado mucho también mis compañeros de Ramón y Cajal. Yo en concreto en estos estudios sobre el tema del suicidio no he participado, siempre he participado en temas sobre depresión mayor o trastorno bipolar. En estos de suicidio no he participado, pero sí que han publicado bastante el grupo de Ramón y Cajal. ¿Y qué pensáis? ¿Qué es mejor, tener el colesterol alto o tener el colesterol bajo? Para todo, en principio, bueno, el colesterol, para empezar, es como la mayoría de los parámetros que uno mide, porque muchas personas dicen, es que tengo colesterol. Todos tenemos colesterol. O sea, de lo que se trata es de tenerlo en un rango saludable. Pues igual que la glucosa, tenerlo en un rango saludable. El colesterol es necesario para el buen funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro cerebro. El 25% de todo el colesterol está en el cerebro. Las membranas celulares, que están formadas por una bicapa de lípidos, arriba y abajo, y entre medias los receptores y tal, las membranas tienen mucha grasa y tienen mucho colesterol. Entonces, el colesterol es necesario. ¿Pero qué es mejor, tenerlo alto o el tenerlo bajo? Claro, yo, si me preguntan, yo diría, pues tenerlo bajo, ¿no? Bueno, pues no. En los años 90 fue cuando se comercializaron las famosas estatinas, simvastatina, tal, que muchos de vosotros me temo que a lo mejor las estáis tomando. Y entonces se hicieron estudios. Entonces se pensaba que los laboratorios dicen, bueno, con esto vamos a arrasar el mercado, porque va a bajar la mortalidad coronaria, la mortalidad total, nos vamos a forrar. Y entonces, ¿qué pasó? Que en los primeros estudios, pues no bajaba la mortalidad. Y entonces dijeron, bueno, no sé lo que dirían por ahí abajo, pero esto no es lo que nosotros preveíamos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Entonces, lo que ha ocurrido, mira, esto es un estudio, no me sale abajo, pero bueno, que es del año 90. Entonces, lo que se ve es que la mortalidad, bueno, incluso sube un poquito, no de forma significativa, la mortalidad coronaria mejora y tal, pero los suicidios, los accidentes y las muertes violentas aumentan enormemente cuando baja el colesterol, cuando se baja mucho el colesterol. Y fijaros, entonces, ¿qué explicación le damos a eso? Hay que darle al torreno. Bueno, entonces, la explicación científica, vamos a decirlo, la explicación científica es lo que yo os decía. Si la membrana celular no tiene colesterol,
baja su viscosidad. Y si baja su viscosidad, la transmisión neuronal empeora. Empeora también la transmisión de serotonina, con lo cual el riesgo de suicidio aumenta. Pero si baja la serotonina, también se produce un aumento de la impulsividad y de la agresividad. Y entonces por eso hay más muertes violentas, más accidentes, y lo que se hipotetiza es que, porque lo que se ha visto es que cuando bajamos el colesterol por una dieta, el riesgo es mayor que cuando lo hacemos con estatinas. Y entonces la hipótesis es que en nuestros ancestros, cuando empezaban a pasar hambre, mucho hambre, y les bajaba el colesterol, el ponerse más impulsivos y más violentos les hacía más eficientes a la hora de cazar y de defenderse. Bueno, esas son las hipótesis. De todas formas, lo que yo creo que no es hipótesis, es algo que constatamos todos los días, es que alguien que está a dieta tiene una mala uva y está de un mal humor que no hay quien lo aguante. Entonces, hombre, algo de razón sí que podemos darle a estas teorías bioquímicas y evolutivas. Porque yo juego al tenis, ya voy a contar otra anécdota, con un compañero, lo sabe Ivonne, que es el doble que yo. El doble que yo quiere decir que es el doble. Yo peso 60 kilos, él pesa 120, él ha sido jugador de rugby casi profesional. Y entonces de vez en cuando piensa que esos 120 kilos es demasiado y quiere bajar por lo menos a 110, 105. Y se le pone un mal humor y una... que digo, mira, tío, yo casi prefiero tenerte de compañero de tenis con 120 kilos, aunque corras menos, que no con esta mala uva. Bueno, seguimos. Entonces, el colesterol, aquí os pongo el resumen, hay muchísimos trabajos sobre esto. El resumen sería que hay mayor riesgo de tener un colesterol bajo en personas que tienen una depresión, en varones, sobre todo en varones de edad media y avanzada, y hay mayor riesgo, como yo os decía, cuando la bajada de colesterol se produce con una dieta más que con estatinas, más que por medicación. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, hay como factores de riesgo también factores psicológicos, obviamente. El denominador común es la desesperanza y el dolor psicológico. La desesperanza es la falta de... cuando uno tiene la sensación que no es capaz de afrontar los problemas, tiene la vivencia de que los problemas le superan, que no va a ser nunca capaz de solucionarlos. Eso y el no ver un futuro a su vida, que es algo que siempre en una entrevista en urgencias uno tiene que preguntar, ¿qué planes tiene usted para el futuro? Cuando una persona te dice, yo ya no tengo planes, más vale que lo ingreses o que le sigas muy de cerca. Y luego el dolor psicológico, que es pues el sufrimiento, que es un denominador común de todas las personas que cometen un acto suicida, un intento, el dolor, el sufrimiento. Luego hay aspectos culturales, ¿no? Hay culturas que toleran mejor los intentos de suicidio, las conductas suicidas. En España, hasta hace relativamente poco, a las personas reconocidas como suicidas no se les dejaba enterrar en sagrado. Tenían creo que lo llamaban el corralito de los... ¿cómo era? De los... no sé, tenía un nombre. El corralito no era de los suicidas, pero donde se enterraba a los apóstatas, a los herejes y a los suicidas, ¿no? Toda la mala gente y a todos los pecadores. Entonces, claro, en esas circunstancias también pienso yo, las estadísticas de algunos países, por ejemplo los países musulmanes, pues probablemente estén en cierta medida sesgadas, como yo creo que han estado en España durante muchos años. Aunque va habiendo eso, un aumento de la tolerancia. Factores religiosos. Aquí os pongo también un ranking. Que, bueno, yo creo que estos son datos comprobados.
que hay una tasa de suicidio mucho más baja en los países musulmanes, siguiendo por los hindúes, los cristianos, los budistas y los ateos. Aquí también podemos hacer o plantear todo tipo de hipótesis y de teorías. Yo tengo la teoría de que si tú piensas que con todo lo que estás sufriendo ya en este mundo, si te suicidas y encima vas a caer en el infierno, dices, joder, pues cualquiera tiene lo que hay que tener para encima suicidarse. Si después de todo lo que estoy pasando aquí, luego encima voy a estar ya para toda la eternidad condenado en el infierno, bueno, casi que aguanto un poco más, ¿no? Yo creo que en general los budistas yo creo que son más tolerantes, los musulmanes me temo que no, como grupo religioso. Lo que dicen los trabajos, más en serio, es que las personas religiosas normalmente tienen más vínculos familiares y más vínculos sociales que les ayudan a afrontar los problemas y las dificultades. Yo creo que también lo otro tiene una parte de verdad, pero bueno, hablando en serio, sería probablemente eso lo que podría justificar las diferencias entre unos grupos religiosos y otros. Luego hay una clara correlación entre la enfermedad médica y los intentos y los suicidios consumados. Eso en los hospitales, fijaros, me viene ahora a la cabeza cómo poco a poco se han ido cerrando ventanas, cubriendo escaleras en todos los hospitales, porque antes, cuando yo empecé la residencia, pues de vez en cuando pues alguien se precipitaba desde el servicio de traumatología, desde el servicio de cardio, se lanzaba por el hueco de las escaleras. Entonces, una enfermedad médica, lo mismo que un ingreso en prisión, es un factor de riesgo muy importante. ¿Por qué? Pues porque una enfermedad se va a asociar con incapacidad, con minusvalía, con una pérdida de la autonomía personal. Antes hablábamos de una persona mayor, por ejemplo, yo lo he visto con mucha frecuencia en las fracturas de cadera. Una persona de 80 y tantos años que se fractura la cadera, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cómo lo vive? Pues lo vive como que está incapaz, minusválido, con gran dolor físico, que va a depender de otras personas, que eso es muy, yo diría, muy lamentable. Hay una alteración de la imagen corporal y dice, me voy a quedar cojo para toda la vida, tanto un hombre como una mujer, es algo también. Y en definitiva, pues eso va a favorecer un aislamiento social y todo ello al final va a hacer que la persona piense, dice, bueno, pues para esto, para vivir así, casi mejor que prefiero morirme, ¿no? Por detrás de muchos suicidios lo que hay es una enfermedad mental, entendiendo por enfermedad mental una depresión grave, una esquizofrenia, un trastorno bipolar. Los estudios lo que dicen es que es un 90%, os vuelvo a decir, bueno, un 90% probablemente en varones, en ciertos países, no siempre yo creo que será así, pero lo que está claro, está muy claro, es que si uno sufre una depresión, bien porque es una depresión mayor, en una depresión unipolar, un trastorno bipolar, tiene por lo menos 20 veces más riesgo de morir suicidado que si no lo sufre. O sea, que un trastorno depresivo, obviamente, sí que aumenta mucho el riesgo. Lo mismo ocurre, bueno, aquí os señalo al final que el litio es el único tratamiento, que es el que se utiliza como estabilizador en el trastorno bipolar, que ha demostrado fehacientemente un efecto antisuicida. Luego, esto sirve sobre todo para personas más mayores. En los jóvenes lo que supone más riesgo es el abuso de alcohol y de las drogas, que muchas veces además se asocia también y tiene se asocia con un trastorno afectivo, ¿no? En el abuso de drogas muchas veces cuenta también lo que es la impulsividad, la agresividad, y aquí no lo he puesto, la desinhibición. Cuando uno ha bebido, saca fuerzas de flaqueza para suicidarse. A mí me viene ahora mismo a la cabeza, por ejemplo, este famoso boxeador Urtain, que a mí eso también no sé por qué me impactó, cómo se defenestró en su casa que estaba cerca de la vaguada, ¿no?
En la esquizofrenia también, desgraciadamente, aumenta mucho el riesgo. En la esquizofrenia es más difícil de prever muchas veces el suicidio. Muchas veces se produce después del primero o del segundo episodio, cuando la persona valora, digamos, el sufrimiento que le espera. Yo recuerdo un paciente mío que se precipitó. Fue algo extremadamente trágico, extremadamente trágico. Había sido visto en la urgencia. Nosotros lo vimos al día siguiente de urgencia en el centro, y esa misma noche, durmiendo con su madre al lado, no lo pudo retener y se tiró por la ventana. Y había tenido, o estaba en un brote psicótico, el primer brote psicótico. Y él había vivido lo que había supuesto la esquizofrenia en su hermano mayor, de sufrimiento, de ingresos. Y después de esas semanas en las que estuvo sufriendo, no lo aguantó y se tiró por la ventana. Entonces son a veces impredecibles cuando todavía no hay un gran deterioro, y otras veces es el sufrimiento enorme que producen las alucinaciones y las ideas delirantes de persecución, ¿no? Que llega un momento que no soportan más y se suicidan. Los trastornos de personalidad también son un factor de riesgo. Cuando una persona tiene unos rasgos de personalidad extremos, hacen que su convivencia con el entorno sea muy complicada y sus capacidades para afrontar problemas también más limitadas, con lo cual pues, es un factor de riesgo importante. Y en las personas mayores, que es donde hay más riesgo de suicidio, y sobre todo en los hombres, se junta la comorbilidad de los trastornos afectivos y las enfermedades médicas, la deprivación social, y al final hay un gran dolor psicológico, una desesperanza que puede llevar a ver la muerte como una liberación. En el suicidio en los jóvenes, os decía que ha crecido, se ha triplicado los intentos de suicidio desde el año 2006. Un estudio, esto lo he sacado precisamente, luego comentaremos que hay una guía del Ayuntamiento de Tres Cantos sobre el tema del suicidio, con consejos y pautas de prevención. Y uno de los datos de esta diapositiva, que es lo he sacado precisamente de ese estudio, que está fenomenal. Y que Natalia, que aquí nos acompaña, creo que es una de las autoras. Yo lo iba a poner muy bien, o sea que sin saber que iba a estar ella. No, lo digo sin bromas, de verdad está muy bien. Y de hecho, vamos, lo he leído varias veces, y por ejemplo saca este dato, ¿no?, de que el 19% de los jóvenes ha deseado en algún momento estar muerto en el último año. Es que son datos, yo diría, espeluznantes. El 7% lo ha planificado y el 9,3% lo ha intentado alguna vez en la vida. Entonces, lo que dice este estudio es que ellos han valorado que las intervenciones educativas reducirían en un 34% los intentos y un 13% la ideación. Pero fijaros, es que es tremendo. Las hospitalizaciones se han cuadruplicado en estos años. Y luego otro dato que he sacado, que me ha resultado llamativo, yo os lo pongo, no he podido acceder al trabajo original, es que, fijaros, el 30% de los suicidios sería en colectivos LGTBI, que yo creo que siguen siendo, pues, en general, yo creo que una persona homosexual o de estos otros colectivos lo tienen más difícil en la vida. Por mucho que la sociedad ha avanzado, por mucho que se diga que no hay prejuicios, lo tienen más difícil. Yo el otro día, fíjate, me viene ahora a la cabeza, iba caminando por la calle y me fijé que había dos chicas que iban de la mano. Y les seguí caminando detrás de ellas, y yo me fijé que la mayoría de las personas se les quedaban mirando. Si hubiera sido una pareja heterosexual, habría pasado completamente desapercibido. Pero a estas chicas, la mayoría de las personas se les quedaban mirando. Que bueno, podemos pensar que no es nada malo, pero
pero a lo mejor a uno no le gusta que le vayan mirando por la calle, no sé. Yo creo que es meterles un poco de presión. Esto es de ahora, o sea, cuando se supone que está tolerado, que está, digamos, permitido el matrimonio y tal, yo creo que sigue habiendo muchos prejuicios con la homosexualidad y no digamos ya con la transexualidad, etc. Bueno, en cuanto a factores de riesgo, vamos a hablar de factores de riesgo que son los que preceden al suicidio. Como voy, son las 8, bueno, todavía voy bastante bien de tiempo. Los factores de riesgo serían los que preceden al suicidio. Los factores precipitantes serían los que los desencadenan. Y los protectores, por el contrario, son los que prevendrían el suicidio, la conducta suicida. Este es un ranking, por decirlo de alguna forma, por orden, digamos, de importancia de los factores de riesgo. El principal factor de riesgo, yo creo que lo he dicho ya un montón de veces, sería el haber tenido intentos de suicidio previo. Y luego, en segundo lugar, en esta clasificación figura el abuso de alcohol o de otras sustancias. Yo os diría que esto vale para los jóvenes. En el caso de las personas mayores, el segundo factor de riesgo sería el sufrir un trastorno depresivo mayor o un trastorno bipolar. En cuarto lugar, habría que situar otros trastornos mentales como la esquizofrenia, 5 factores psicológicos, desesperanza, rigidez cognitiva, la edad. La edad en la adolescencia, el factor de riesgo es para el intento de suicidio, en la edad avanzada es para el suicidio consumado. Los hombres, lo hemos comentado también varias veces, tienen mayor riesgo de consumar el suicidio, la mujer tiene más riesgo de realizar un intento. Luego, la presencia de enfermedad médica, lo hemos comentado, una historia familiar, que aquí está situado en 9º lugar, que serían más los factores genéticos, factores sociales y ambientales, pues la falta de apoyo social, del nivel socioeconómico, la situación laboral, el maltrato físico, el abuso sexual. Yo, cuando he estado en activo trabajando, y a mí me aparecía en consulta un hombre o una mujer que había cometido un suicidio, había tenido una conducta suicida grave, y yo no le encontraba explicación, es decir, no se había quedado sin trabajo, no se había separado de la mujer, no había otros factores de riesgo identificados. Yo siempre preguntaba por la posibilidad de que hubiera sufrido abusos sexuales. Y la verdad es que no me solía equivocar, sobre todo en los hombres. En las mujeres, desgraciadamente, es mucho más frecuente. Con lo cual, bueno, pues muchas de ellas sí que lo encontraba, pero en los hombres era bastante frecuente. Y es algo que marca enormemente la vida de una persona, el tema de los abusos sexuales. No es lo que nos trae al caso en este momento, pero bueno, que es otro factor de riesgo importante. La persona luego eso, o el niño, lo vive con una culpa tremenda, aunque haya sido la víctima. Y eso en el futuro pues supone un factor de riesgo para tener una conducta suicida. Una cosa, fijaros, importante, el riesgo de suicidio se asocia con privación económica en los hombres. Bueno, no en las mujeres. Este es un estudio que, bueno, lo demuestra. Y ahora voy a poner datos, es que iba a poner en un mapa de la Comunidad de Madrid las tasas de suicidio de hombres y mujeres comparándolo por zonas. Ahora lo vamos a ver. La tasa de suicidio de la Comunidad de Madrid, lo hemos visto al principio, es baja, entre comillas. Es decir, de eso es 5, más o menos 5 y pico por 100.000. Curiosamente, la tasa de la capital es más baja que la de la periferia, cuando en general los datos de las tasas de suicidio son peores
en las urbes porque hay más, no sé, digamos, están más deshumanizadas, hay menos apoyo, menos cohesión social, etcétera. Sin embargo, en Madrid las tasas de la capital son un poquito más bajas, sin ser significativas a nivel estadístico y tal, pero son un poquito más bajas. Esto es lo que yo os quería enseñar. Esto es las tasas, el riesgo relativo de mortalidad en hombres por suicidios. Fijaros que la zona este y sureste y sur, que es la zona en principio más deprimida a nivel económico, es en la que las tasas de suicidio en los hombres son más altas. Fijaros qué diferencia en las mujeres. Esto que sería Majadahonda, Las Rozas, Boadilla, que son las zonas, los municipios más ricos de Madrid, probablemente de España. Yo creo que Boadilla, uno de estos, creo que es el más rico de España. Pues fijaros, es donde las tasas o el riesgo es mayor en las mujeres, en toda la zona norte. Y sin embargo, esta zona, que era la que estaba con mayor riesgo en los hombres, es la de menor riesgo en las mujeres. Bueno, para esto ya sí que no se me ocurre ninguna explicación, porque lo lógico es pensar que, claro, si tus condiciones económicas, laborales, etcétera, son peores, lo lógico es pensar que tienes más riesgo de suicidio. Se ve que en la mujer va por otra vía, ¿no?, el tema. Factores precipitantes. ¿Qué es lo que precipita? ¿Qué es lo que desencadena en muchas ocasiones un suicidio? Pues lo más frecuente son las pérdidas personales, ¿no? Un divorcio, una separación, una muerte del cónyuge, de un hijo, del padre, de la madre. Muchas veces también pérdidas, pongo yo, financieras. Bueno, que uno pierde el trabajo, sufre un revés económico, por los famosos suicidios en las bolsas, cuando pierdes de la noche a la mañana todo lo que has invertido. Los problemas legales también. Fijaros que cuando ingresa o se mete a una persona en un calabozo, lo primero que se les hace, yo eso lo veo porque yo salgo muchos días a correr y entonces en uno de mis circuitos vuelvo y paso por delante de los juzgados de guardia de Plaza Castilla y veo a los colegas poniéndose los cordones en las deportivas. Entonces lo primero que hacen es quitar los cordones para evitar que se suiciden. Porque es muy frecuente o es un momento de alto riesgo la detención de una persona, como es un momento de alto riesgo el ingreso en prisión. A todos estos famosos políticos y otras especies, cuando ingresan en prisión, si leéis la letra pequeña, se les pone un preso de confianza a su lado para que lo vigile, que no se suicide. Entonces hay personas que son unos campeones, unos profesionales, por ejemplo, Mario Conde, cuando ingresó, para mí es un baremo del grado de psicopatía, ¿no?, lo bien que te adaptas a la prisión. Y Mario Conde se adaptó, vamos, era ya el kie de ahí, era el amo, el puto amo, vamos, de la cárcel. Ese no tuvo problemas de suicidarse ni nada, ¿qué va? Ya tenía buen recaudo, parte de la pasta, me imagino. Pero si eres una persona no tan hecha pa'lante, con perdón, pues lo pasas muy mal, y entonces es un momento de mucho riesgo de suicidio, que son los problemas legales. Y luego en general pues los conflictos personales, interpersonales, son factores, como yo decía antes, precipitantes. Luego, algo que la Organización Mundial de la Salud destaca es el fácil acceso a métodos letales. Por ejemplo, entre los médicos el riesgo de suicidio es mayor porque manejamos bien los medicamentos y sabemos bien cómo suicidarnos. Un poquito antes de jubilarme, un compañero mío de residencia también se suicidó. Se metió en el coche y allí se quedó. Entonces, con medicamentos, y sabía, claro, lógicamente cómo hacerlo, ¿no? Los cuerpos de seguridad que manejan armas de fuego también son un grupo de riesgo. Me viene ahora a la cabeza Violeta Parra. Violeta Parra se pegó un tiro con un arma de fuego.
Es que el otro día estuvimos Ivonne y yo escuchando a su hija Isabel Parra. Bueno. Y luego en los chicos, en los jóvenes, el acoso por parte de los compañeros, que es terrible. Muchos de los suicidios lo que dicen es que no soportan más el acoso, pues eso en los WhatsApps, en los TikTok, en toda esta porquería. Pero claro, cuando tienes a todos tus compañeros de clase y a lo mejor incluso parte del colegio machacándote vivo todos los días, es muy difícil afrontar eso y salir de esa situación. O sea que en los chicos el acoso por pares es un enorme factor precipitante. Luego hay factores protectores, es el efecto Papageno que hablan. Sería fundamentalmente la habilidad para poder afrontar los problemas personales, la habilidad para poder solucionar las circunstancias desfavorables que te van surgiendo en la vida, la autoestima que tú tengas, la autoconfianza. Y luego también hay factores familiares, ¿no? El apoyo familiar, el apoyo social, el apoyo del grupo es fundamental, ¿no? Por eso antes hablábamos de que eso podría ser una de las explicaciones de cómo en los grupos religiosos las tasas de suicidio son menores. Las creencias religiosas, ¿no? La integración social. Por eso los grupos, hablábamos antes, homosexuales, transexuales, que están peor integrados, peor adaptados, peor aceptados en la sociedad, tienen más riesgo. Mitos y errores en torno al suicidio. ¿Qué mitos hay? Hay muchos mitos. Por ejemplo, creer que todas las personas que hablan de suicidio no lo van a hacer. O sea, como dice el refrán, perro ladrador, poco mordedor. No debemos de aplicarlo eso cuando estamos hablando de conductas suicidas, porque muchas veces sí que la persona avisa, lo vamos a ver en otro de los mitos, ¿no? Entonces hay que estar pendiente y escuchar a la persona, porque muchas veces sí que las personas que hablan de suicidarse al final lo llevan a la práctica. Ahora me viene a la cabeza una de las personas que yo vi, un hombre mayor, que los días previos le comentaba a las hijas que le ayudaran a tirarse por el balcón y que él no se atrevía. Y entonces las hijas le decían, pero papá, por favor, no digas tonterías, anda. Este papá que está ya un poquito mal de la cabeza, está chocheando, ¿cómo vas a hacer eso? Y no le prestaron mayor atención. Y al final lo que hizo fue con un cuchillo de cocina, se abrió, hizo un intento gravísimo. Era un hombre que estaba en ese momento sufriendo un cuadro depresivo muy severo y bueno, no se le prestó atención a una llamada de socorro que hizo. Imaginaros la culpabilidad de las hijas, que luego me lo contaron, porque eso no me lo contó el paciente, ¿no? Bueno, entonces muchas veces también considerar, pues eso, una persona que se toma 5 pastillas, pues esta es una manipuladora, esta mujer, pues si con 5 pastillas no le va a pasar nada. Eso lo he visto yo en las urgencias, se ha tomado Orfidal, pues como si con el Orfidal se fuera a suicidar. Y a mí me viene a la cabeza también una mujer que había venido varias veces a urgencias y la última vez que yo la vi vino ya en silla de ruedas, semipléjica, porque se había tirado desde un 4º piso. Entonces era la típica mujer a la que todo el mundo consideraba una manipuladora impresentable. Era una manipuladora impresentable. Bueno. Entonces, otro de los mitos es creer que una vez que ha habido una cierta mejoría tras una crisis, significa que luego ya no habrá riesgo. Y es lo que estamos repitiendo una y otra vez, que el intento de suicidio es un factor de riesgo para el futuro enorme. No tiene mucho sentido, pues eso, tomar actitudes moralizadoras, pues que Dios te va a castigar, Dios no quiere que te mueras. Tal. Yo creo que eso, por lo menos aquí en España, yo ya no lo veo ni lo he visto. Por lo menos a nivel de acercamientos y tratamientos profesionales.
Otro mito es creer que si una persona ha decidido matarse, nada ni nadie lo podrá impedir. No, claro que lo puedes impedir. Hablas con él, le confortas, le ayudas a soportar la situación y le planteas una salida a esa situación de dolor y sufrimiento. Porque lo que yo subrayo aquí es que en realidad la persona que se suicida lo que quiere es dejar de sufrir. O sea, no quiere morirse, lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, si es una persona que tiene una depresión grave y tú le dices, si usted hace un tratamiento, tiene enormes posibilidades de en una semana, en 10 días, estar mucho mejor y que cese este enorme sufrimiento. Yo no sé si en la charla de depresión os puse el ejemplo de un paciente mío que había sufrido una depresión grave y a continuación tuvo un cáncer de colon que, como tantas veces, sufrió una quimioterapia, una intervención quirúrgica y una radioterapia. Y este hombre me repitió varias veces en consulta, mire doctor, dice, si yo ahora tuviera que elegir entre pasar todo lo que he pasado con el cáncer de colon o pasar otra depresión, dice, yo prefiero pasar otra vez todo lo que he pasado con el cáncer de colon, la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. O sea que fijaros, es que claro, muchas veces, como yo os decía en la charla anterior, se banaliza el tema de la depresión. Una depresión severa es algo espantoso, horroroso, que yo creo que los que no lo hemos sufrido no alcanzamos a entender, ¿no? Total, que la persona que se suicida lo que quiere es dejar de sufrir. Y entonces habría que ayudar a esa persona y evitar ese sufrimiento. Nadie que es feliz se suicida. Hablar del suicidio incita a hacerlo, eso es mentira. Cuando estemos cerca de una persona que pensamos que tiene un cierto riesgo suicida, hay que hablarlo, hay que preguntarle. Nosotros los psiquiatras en la urgencia sistemáticamente lo preguntamos. ¿Usted ha pensado? Yo siempre empezaba por una forma, digamos, un tanto eufemística. ¿Tiene usted ideas malas? Y normalmente las personas, por lo menos ya las personas de cierta edad, lo entienden a la primera. No, doctor. O bueno, lo estoy pensando. ¿Tiene usted ideas malas? Por no entrar así directamente. ¿Usted va a pensar de suicidarse, en quitarse la vida? Que es un poco más. Entonces, hablar es prevenir. Abordar la situación personal de sufrimiento es el primer paso para poder encontrar una solución. Lo que os decía antes, quien se suicida no lo dice y quien lo dice no se suicida, eso es falso. La prevención del suicidio. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Tres Cantos, yo creo que sí que hay una idea compartida por todos los organismos, a todos los niveles, de que es necesario y es eficaz prevenir el suicidio. Sin entrar en muchos más detalles, luego yo prefiero dejar más tiempo para la charla, pues deciros pues eso, que la Organización Mundial de la Salud tiene sus guías, tiene una guía que es Vivir la Vida, en la que expone una serie de consejos, pues eso, como no restringir el acceso a armas de fuego, por ejemplo, que claro, eso en Estados Unidos, fijaros el problema que es. O sea, no solamente es que llega un chaval de 17 años y coge un fusil de asalto y se carga a 20 compañeros del instituto, sino que cualquiera pasa un mal trago económico personal, coge su revólver y se pega un tiro. Entonces la OMS hace hincapié en el tema de los factores, en factores precipitantes de las cosas, de los objetos, de los que facilitan el suicidarse. Entonces decía que la OMS tiene una guía, el Ministerio de Sanidad, siguiendo también los consejos de la Organización Mundial de la Salud, aconseja hacer un abordaje multifactorial. Es decir, que no es el estamento sanitario, no somos los psicólogos, los psiquiatras los que tenemos que intervenir, es la sociedad entera, son los medios de comunicación,
es el farmacéutico, es el religioso, es la policía los que tienen que intervenir. Y por supuesto también el estamento sanitario, ¿no? La Comunidad de Madrid en concreto, que es en lo que yo he trabajado, en lo que yo conozco bien, pues son los protocolos de prevención del suicidio en las unidades de hospitalización. Las unidades de hospitalización ahora todas están con cámaras, que eso cuando se implantó hace ya unos cuantos años fue algo muy polémico, porque claro, es que invades absolutamente la intimidad de la persona. O sea, tú tienes una cámara que le vigila y que le graba 24 horas al día. Entonces, claro, esa persona está allí, se duerme, se viste, se desviste, y ahí están las televisiones, o la televisión, el monitor, que lo registra todo. Entonces, a la persona, claro, se le informaba que iba a tener una televisión. No había, obviamente, televisión en el cuarto de baño, entonces que se vista, se desvista en el cuarto de baño. Y yo la verdad es que, desde mi punto de vista como psiquiatra, para mí era una cierta tranquilidad el tener a los pacientes de alto riesgo vigilados 24 horas y tener, eso lo voy a decir en voz bajita, al personal también controlado 24 horas. Porque si hay cámaras hay que justificar las cosas que uno hace en la habitación con los pacientes y las pacientes. Entonces, ya os digo, yo me quedaba mucho más tranquilo, que hubiera cámaras. Aún así, muchas veces las personas se las ingeniaban sabiendo en qué zonas no había cámaras y tal, para luego conseguir sus objetivos malos, como decíamos antes. Entonces, hay protocolos en las unidades de hospitalización, en las urgencias, hay listas de comprobación para cuando uno atiende a un paciente con riesgo suicida, que no se le olvide hacer ciertas preguntas. Y luego a nivel ambulatorio, que es el de lo que yo he sido responsable en el distrito mío, del programa ARSUI de alto riesgo suicida, que viene funcionando desde el año 2014. Y luego, bueno, pues la Comunidad de Madrid realiza cursos de formación periódicos pues a los servicios de urgencia, al SUMA, al SAMUR, los médicos de atención primaria, etcétera. Porque fijaros, un dato que no os he dado, el 18% de los que consuman su suicidio han sido atendidos en ese día por su médico de atención primaria. El 67% ha sido atendido en el mes previo. O sea que los psiquiatras normalmente no hemos visto al que se ha suicidado, al que ha consumido un suicidio, pero los médicos de atención primaria sí. Es lógico, porque es la vía de acceso. Tú vas porque tienes un catarro, porque te duelen las muelas o porque te has torcido el tobillo. Entonces, es fundamental intervenir sobre atención primaria. Entonces, hay cursos periódicos sobre atención primaria y luego hay material que distribuye la Comunidad de Madrid. Luego os pongo una diapositiva. El programa ARSUIC es en el que yo he trabajado y he sido responsable de mi distrito. Es el acrónimo de alto riesgo suicida, y en resumen de lo que se trata es de, digamos, el objetivo es atender al paciente en menos de una semana. Con las listas de espera que hay, pues claro, si atienden a una persona, un chico, un joven, una persona mayor, y le dan el alta, porque el psiquiatra que le ve en ese momento pues no valora que hay un enorme riesgo, y claro, y se le cita para dentro de mes y medio, para dentro de 2 meses. Entonces, el compromiso nuestro era verlo en menos de una semana. Y ese compromiso se llevó al 100%, y de eso estoy orgulloso, desde el año 2014 hasta el año 2022 que me jubilé. Incluso cuando una persona se le citaba y no acudía, se le llamaba por teléfono y se le preguntaba y se hablaba con la familia para ver qué había pasado. Y eso lo digo bien alto para el distrito de San Blas, pero el resto de distritos del área que dependía de nosotros, del área de Ramón y Cajal, Hortaleza, Barajas y Ciudad Lineal, también tenían, yo creo que prácticamente un 100% también de cumplimiento de objetivo.
Entonces, bueno, yo creo que se han hecho cosas. A lo mejor, aparte del nivel económico mejor de la Comunidad de Madrid, también a lo mejor hay ciertas cosas que se han hecho bien en la Comunidad de Madrid por parte de los técnicos. Bueno, esto es lo de las guías. Yo creo que ahora pues todos tenemos acceso a Internet y podemos entrar. Hay editadas, por lo menos que yo tenga controladas, estas 5 guías, no estás solo. Si uno pone Comunidad de Madrid, pues depresión, conducta suicida, palabras clave, enseguida va a salir, van a salir las guías que hay. Como os decía, no solamente hay guías y estrategias que plantea la Organización Mundial de la Salud, también las tiene el Ministerio de Sanidad a un nivel un poquito más bajo, las comunidades, la Comunidad de Madrid, y luego yo también, antes de empezar la charla, comentaba que había buscado los datos de Tres Cantos. Entonces, buscando los datos de Tres Cantos, lo que he encontrado ha sido un plan y un estudio, y un plan estratégico de abordaje de las conductas suicidas, que iba a decir que me parecía que estaba muy muy bien hecho y que yo creo que plantea muy bien planteados los objetivos, etcétera. Y que Natalia, que es una de las personas que está aquí, pues no sé si en qué medida ha participado, lo conoce, que me lo ha dicho. Y que me ha dejado, por cierto, unas guías. Se llama y seguido Servicio de Respuesta Rápida para la Prevención del Suicidio, punto y seguido, que tiene, no sé si tú quieres, bueno, ahora si no en el coloquio nos amplías la información. A mí la verdad es que esto pues me satisface y de alguna manera me llena de orgullo el pensar que en esto estamos funcionando a lo mejor relativamente bien y que sí hay unos planes y unas estrategias que se llevan a cabo. Yo os decía que Finlandia, por ejemplo, había bajado enormemente las tasas de suicidio. A lo mejor también nosotros, aparte de otras cosas, como país, estamos en la parte de cola, afortunadamente, de tasas bajas de suicidio, porque a lo mejor no se están haciendo las cosas muy mal. Quiero ser optimista en ese sentido. Aquí os pongo también, yo no sé si lo vais a ver, me imagino que no, el Ministerio de Sanidad, yo fijaros, esto yo mismo no lo sabía, que el Ministerio de Sanidad tiene una línea, que es la línea 024 de atención a la conducta suicida, una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida y a sus familiares y allegados. En caso de emergencia inminente se puede llamar directamente al teléfono de emergencias, que eso sí lo conocemos todos, el 112, y luego lo que yo creo que también funciona desde hace muchos años, que es el teléfono de la esperanza. Yo creo que la inmensa mayoría de la población a lo que recurre habitualmente es al 112, ¿no? Y estas serían las conclusiones. En primer lugar, el suicidio es un problema sanitario y social de primer orden. España, afortunadamente, está en un nivel medio de riesgo. La Comunidad de Madrid, afortunadamente, está en las cotas más bajas. Es posible prevenir el suicidio. Debemos de intervenir no solamente los profesionales sanitarios, sino el resto de las personas en su puesto de trabajo como abogado, como político, como policía, como enfermero, como el trabajo que tenga, puede intervenir preventivamente en los suicidios. Debemos conocer, que es lo que hemos dado, los mitos y los errores para no caer en ellos, ¿no? Y con esto, pues termino, dejo Sony 25, quedan por lo menos 20 minutos, porque normalmente terminamos a -15, para dar paso al coloquio. Quizá lo primero, si quieres intervenir tú, Natalia. Bueno, no sé si me escucháis. Mi nombre es Natalia Rez y yo, gracias a Jesús, he conocido esta
esta charla que me parece tan interesante y me ha encantado, siempre se aprende. Quería saber un poco, pues, para que conozcáis que entre tantos, a través del Ayuntamiento se está realizando desde hace más de un año, se puso en marcha el plan de prevención del suicidio y tenemos nuestros recursos propios. Se están haciendo muchísimas acciones que tienen que ver con la prevención del suicidio, tanto en adolescentes como con mayores, con población general, y efectivamente pues implicando a todos los agentes, como bien estabas diciendo. Os dejo unos folletitos informativos para que veáis un poquito qué es lo que se está haciendo y por supuesto para que tengáis el contacto para vosotros mismos o para cualquier persona que conozcáis que esté en una situación de riesgo de suicidio. Entonces os dejamos ahí los folletitos y poneros en contacto con nosotros en cualquier situación para aclarar y para informaros de qué recursos estamos llevando a cabo. Muchas gracias, Natalia, gracias, Aurelio. Oye, los minutos que quedan son para aprovecharlos. Preguntas, cuestiones. Muchas gracias por la charla. En los primeros datos que nos puso usted ahí en la pantalla con respecto al suicidio a nivel mundial, me llamó la atención de que Perú, creo, aparecía el último, o sea, el que menos suicidios había. Con lo cual no me cuadra si luego traemos las cifras a la Comunidad de Madrid, que en los sitios, en los barrios económicamente más potentes eran, o sea, en las comunidades económicamente mejores, digamos, habían disminuido, las tasas tenían menos más bajas. Pero sin embargo, Perú no es precisamente, si me cojo todo ese abanico de creo que es Perú, ¿no? Sí, el último. El último es Perú, digamos que esos datos no concuerdan con los de la Comunidad de Madrid, con los de las comunidades españolas. Eso por un lado. Y por otro lado, por otra cosa, casi lo ha aclarado usted. He echado de menos que en todas la cantidad de datos que nos ha suministrado no había una incidencia en el retraso de digamos, o en las colas que hay para atender los especialistas a todos los enfermos de cualquier tipo de enfermedades, en traumatología, en algunos donde que se supone que hay un sufrimiento por dolores y tal. Esa no lo he visto, o quizá no he estado lo suficientemente atento y sí que lo ponía usted. Y nada más, gracias. Pues con respecto a la primera observación, pues es que no puedo, o sea, no sé qué explicación tiene. Yo la explicación que le daría es que no están bien recogidos los datos, porque a mí me parece que no es creíble que en Perú, con las circunstancias tan adversas y desfavorables a todos los niveles que están sufriendo en estos últimos años, que ya son muchos, o sea, que no son 2 o 3, que tenga esta tasa, yo creo que no es creíble. Yo no le daría mayor... me ha llamado la atención. Sí, no tiene mucho sentido. Con respecto a lo segundo, es que no hay, en relación con el tema de las listas de espera, yo creo que más que de listas de espera probablemente tendríamos que hablar de el buen o mal funcionamiento de la sanidad. Entonces, habría dos factores a tener en cuenta. Uno, que la sanidad en su conjunto funcionara bien, con lo cual el abordaje de todas las enfermedades fuera mejor y eso evitaría un factor de riesgo en el tema de la conducta suicida. Y, en segundo lugar, que lo que serían los servicios de psiquiatría y con los servicios de psicología pues funcionaran bien o mal, y eso supondría pues eso, un factor de riesgo o un factor, digamos, protector. Eso no hay estudios, es que no lo he traído porque yo no he visto ni creo que haya estudios. Podemos correlacionar, digamos, el bienestar con el grado de buen funcionamiento o mal funcionamiento de la sanidad. Por ejemplo, nuestra ministra actual lo que ha planteado desde el primer momento que ha llegado a su puesto
es que los niveles de salud son mejores en los países que hay una buena sanidad pública. Entonces, bueno, eso son datos, se supone, ¿no? Entonces, pues sí, si hay una buena sanidad pública, yo creo que la salud de la población será mejor y también será mejor la salud mental y también habrá menos tasas de suicidio. Pero es muy difícil hacer un trabajo que permita sacar conclusiones a ese nivel. Entonces, no he traído datos porque yo no he visto ni creo que haya publicado. No lo decía porque ustedes los hubieran... Ya. Simplemente que los echaban. No los he visto. Muchas gracias, muy interesante la charla. Volviendo un poco a lo de Perú, ¿no? Usted ya lo mencionó al inicio de la charla, de que los estudios que se han hecho en el mundo occidental, en el hemisferio norte, no son replicables a otras zonas, ¿no? Y yo creo que esa es la explicación, ¿no? Quizá el Perú, nosotros que vemos desde un punto de vista de occidental, donde la parte económica es importante, pero yo me pongo a pensar en países que son más tropicales, donde viven situaciones económicas muy difíciles, sin embargo la gente es muy feliz, se pasa bailando merengue y bachata, sí, y no se suicida porque son felices, porque quizá valoran otros elementos más en su vida que lo que nosotros estamos valorando acá, ¿no? En esos países, por ejemplo, no hay una sanidad pública como podemos encontrar aquí, y sin embargo la gente está contenta, ¿no? Y yo no sé cómo sean los datos en África, en esos países que son bastante deprimidos económicamente, pero yo creo que sí podría ser, yo considero que quizá el dato es adecuado. Sí, un comentario. Vale. Gracias. Buenas. Me gustaría comentar un poco, que nos comentara sobre la importancia preventiva y de la familia, porque en todas las partes que han habido, yo he echado de menos en varias diapositivas de esas justamente la familia, porque hasta he visto los bomberos o algo así y decía en algún momento saldrá la familia y no la he visto. Y también saber si existen grupos, después de intento de suicidio, grupos de apoyo y de trabajo a nivel familiar para continuar dando apoyo a esa familia que tiene que ayudar. Vale. Yo creo que sí que en alguna diapositiva, y sí que creo que en algún momento lo he mencionado. Por ejemplo, en el tema que decía que los grupos religiosos tienen menos riesgo, yo lo que he mencionado es que uno de los motivos puede ser que las personas religiosas o en los grupos con personas religiosas la cohesión familiar es mayor. Uno de los factores protectores, que yo creo que eso sí también lo he puesto en alguna diapositiva, a ver si lo encuentro. No. No. Factores protectores. Entonces, es el apoyo familiar. Los factores familiares. Es decir, el tener y el vivir en una familia cohesionada es uno de los factores protectores. Entonces, por eso decía yo también que muchas veces las personas religiosas tienen familias más cohesionadas. Entonces, yo creo que sí es un factor protector importante. Eso y la sensación de pertenecer a un grupo. Cuando uno es religioso, pertenece a un grupo, entonces se juntan esas dos circunstancias. Yo creo que todo lo que haga
la vida más fácil a la persona es un factor protector. Entonces está súper demostrado que hay mayor riesgo en los divorciados que en los casados. En los separados mayor riesgo y en los viudos. Los viudos es un grupo de máximo riesgo. En los viudos de más de 75 años, por ejemplo. Un viudo de 75 años probablemente vive solo. No tiene el apoyo familiar, no tiene el apoyo del cónyuge y probablemente sus hijos ya se han ido de casa. O sea que yo sí estoy de acuerdo, a lo mejor no he hecho efectivamente suficiente hincapié en la familia como factor protector. Aprovecho, ya has preguntado si hay grupos. Perdona, se me había olvidado. Perdona. Sí que, por ejemplo, hay un equipo en el Hospital 12 de Octubre en lo que son, los programas de prevención. Le doy a lo que no tengo que darle. En lo que es la prevención en la Comunidad de Madrid hay programas clínicos pilotos de prevención. Entonces, hay dos programas piloto muy importantes. Uno es en el 12 de octubre y otro es en la Clínica de la Concepción. Y en los dos, aparte del seguimiento personal, con psicoterapias individuales, hay psicoterapias grupales y atención familiar, atención a las familias y grupos de familia. O sea que sí que cuando hay un programa piloto que se supone que es algo que se planea, que se proyecta para que pueda ser luego copiado, replicado por otros servicios como algo que mejora la atención y la supervivencia, pues siempre se tiene en cuenta el abordaje familiar. Perdona, Yo quería puntualizar, aprovechando, en Tres Cantos tenemos grupos de apoyo para personas que están en situación de riesgo y familiares. Los hacemos quincenalmente en el Centro de Salud de Oficios. También hemos iniciado grupos de supervivientes, que son aquellas personas que han tenido un familiar o un allegado que ha consumado el suicidio, y esto lo estamos iniciando, pero tenemos grupos de apoyo. Cualquier cosa, preguntadme en prevencionsuicidio@trescantos.es o en el centro de salud también con Miguel Ángel Alfaro, con el trabajador social. Él también es conocedor y también se puede acceder a través de ese recurso. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta que es un poco tonta, porque yo supongo que todo esto se lo habéis preguntado a la gente. Cuando alguien intenta suicidarse, normalmente yo tenía entendido que era una forma de decir que le pasaba algo. Entonces, ellos tienen muchas respuestas que a lo mejor pueden hacer que en la sociedad les entendamos mejor y posiblemente podamos prevenir suicidios. ¿Se ha hecho algún estudio de las respuestas que han dado esas personas? Si se les ha hecho, vamos, preguntas. Ya, en la parte que yo he, titulado como mitos, lo que se plantea precisamente es eso, que cuando se estudia, se habla con las personas que han realizado un intento, pues se ve que son personas que tienen un enorme sufrimiento, que muchas veces han pedido ayuda y no ha sido atendida o reconocida. Entonces, cuando uno habla con una persona que ha hecho un intento de suicidio, pues eso lo ve claramente, ¿no? Que hay siempre es un sufrimiento en la base, una vivencia, como yo decía, de desesperación, de desesperanza. Y cuando uno realiza un intento de suicidio, es una manera también, es una llamada de atención, una petición de ayuda, que en unos casos se ve más claro y en otros menos. Cuando es un intento muy, muy, muy grave, quiero decir, una persona que se tira de un piso 10, hay poca petición de ayuda.
Pero cuando una persona no tiene una conducta tan severa, pues yo creo que sí que hay que interpretarlo más como una petición de ayuda que no hay que minusvalorar, que es lo que decía yo, ¿no? Porque a lo mejor esa vez se ha tomado, pues vamos a suponer, una caja de Orfidal. Entonces con una caja de Orfidal entra en la UBI y tal y sale adelante. Entonces esa persona dice, bueno, pues la próxima vez en vez de una me tomo 2. Entonces es una llamada de atención, pero que hay que seguir y que hay que entender, pues eso, como una persona que la ha realizado una persona que está sufriendo, que necesita ayuda y que pide ayuda. No sé si con eso. ¿Por qué esa tasa tan alta de los esquizofrénicos? ¿Cómo? Una de las tasas altas Sí. era por la esquizofrenia. Sí. ¿Por qué? Por la desdoblación de la personalidad, que a lo mejor una parte dice menos. Lo de la doble personalidad es falso, es un mito. No sé Vale. muy bien lo que es. No, esquizofrenia no quiere decir doble personalidad. Lo de la doble personalidad es el tema de las películas, pero que eso luego en la realidad no existe. En la esquizofrenia hay 2 circunstancias que condicionan una tasa de suicidio muy altas. Una es el sufrimiento per se que produce el verse sometido a una serie de sensaciones extrañas, molestas y desagradables, como pueden ser las alucinaciones, que a uno le persiguen y le agobian día y noche. Un delirio paranoide en el cual uno está convencido de que toda la vecindad o incluso toda la humanidad le persigue, que puede haber más agobiante y más horroroso que eso. Y luego, eso es como parte de la sintomatología, y luego otra parte de la sintomatología que son las alucinaciones. Si tú estás escuchando 24 horas al día, mátate, suicídate, tírate por la ventana, llega un momento y dices, bueno, va, lo habéis conseguido, me tiro por la ventana. Eso es una de las circunstancias, la sintomatología que condiciona una tasa alta. Y la otra circunstancia es el conocimiento, la percepción de que uno ha contraído una enfermedad muy grave que le va a suponer un deterioro personal grande y un enorme sufrimiento. Es como algunos que dicen, me han diagnosticado un cáncer terminal, voy a ser yo el que termino primero con mi vida. Entonces, cuando uno le diagnostican una esquizofrenia, en el caso que yo os he puesto y ha vivido en carne propia lo que ha sufrido y lo que ha supuesto eso en un hermano, dice, yo esto no lo puedo soportar. Este sufrimiento, este dolor, este deterioro, porque al fin y al cabo, en la esquizofrenia, aparte de lo que son los delirios y las alucinaciones, lo que hay es lo que se llaman los síntomas negativos, es decir, el deterioro, un deterioro cognitivo, un deterioro, un aplanamiento afectivo, que eso es terrible. Es decir, que un chico que está estudiando, una chica que está estudiando arquitectura no puede seguir porque no es capaz, no se concentra, pierde esa capacidad de abstracción, de asociación. Está estudiando medicina o está trabajando en lo que sea. Entonces tú en un principio, y probablemente a lo largo de toda la vida, tú eres consciente. Mira, me viene ahora mismo a la cabeza un paciente mío que era músico. Iba vestido siempre de negro, muy en su rol de músico. Era concertista de guitarra española. Cuando sufrió la esquizofrenia un poco más mayor de lo habitual, colgó la guitarra y nunca más volvió a tocar. Y para él eso era un sufrimiento horrible. Él no se veía capaz. Dice, yo ya no soy capaz, no entiendo, no puedo, no. A nivel motor, a nivel cognitivo, todo esto me supera. Y se pasaba los días sentado en el sillón, comiendo y fumando sin parar, engordando, pero con un sufrimiento terrible, porque esa no era la vida que él pensaba que le esperaba a él. Él quería ser, y de hecho había dado conciertos, ¿no? Si a eso le añades a este chico, por ejemplo, que empezó con un delirio, este chico tenía una novia, una amiga japonesa,
A los japoneses ya sabéis que les encanta la guitarra española. Y entonces esta mujer, pues no sé cómo era, también era música, ya no me acuerdo si tocaba guitarra o qué hacía. Entonces cuando él viajaba o ella viajaba, pues hacían por verse y tal y cual. Entonces este hombre empezó con un delirio con el tema de las mujeres asiáticas. Entonces empezó a pensar que las mujeres asiáticas le controlaban el móvil, le miraban el móvil, y entonces empezó a entrar en conflicto porque iba por la calle y a lo mejor pues veía a una mujer, pues yo qué sé, japonesa, china o lo que fuera, y la empezaba a gritar, a insultar, que la había cogido. Y claro, eso al final fue detenido, ingresó en el hospital y es cuando yo lo empecé a ver, ¿no? Entonces, fijaros, en este ejemplo concreto que yo os pongo, este hombre sufre, por un lado, por la sintomatología, porque luego, claro, luego me decía, Dios mío, o sea, el número que he montado yo con estas chicas, un hombre tranquilo, pacífico, buena persona. El número que he montado yo con estas personas, por un lado, y luego por otro, yo me veo aquí con la guitarra incapaz de tocar, de poder seguir con mi profesión, con lo que a mí me ha gustado siempre. Entonces, por eso en la esquizofrenia hay un riesgo mucho más alto que en la población general. ¿Alguna pregunta más? Una más. Una más. Has planteado un dato tremendo que es el tema de la juventud, la infancia, el bullying, el acoso escolar y tal. De esa parte, la parte de coordinación, digamos, del trabajo en los centros escolares, profesores, alumnos y demás, ¿en eso está habiendo cambios, mejoras o la situación está empeorando? Pues ahí ya me pillas. Fíjate que hasta ahora había quedado yo bien en la charla y más o menos había contestado todo lo que... Bueno, pues va y me pregunta lo que no sé. Bueno, fuera de bromas. El tema de los equipos de infantil son bastante autónomos y son ellos los que se coordinan con los recursos y con los recursos educativos, los recursos sociales. Entonces yo, ya fuera de bromas, la verdad es que no te sé contestar muy bien si eso ha mejorado, si no ha mejorado. Yo sé que desde el principio que yo trabajo, pues siempre se ha priorizado la coordinación con los equipos. Yo sé que tienen reuniones periódicas, el equipo multidisciplinar de no sé qué y tal y cual. Pero yo, la pregunta concreta que tú me haces no te la sé contestar. Lo que sí te puedo contestar es que como responsable del equipo, el equipo de infantil, cuando yo llegué a San Blas en el año 87, lo componía una persona y media, que era una psicóloga y media trabajadora social, o una trabajadora social a tiempo parcial. Y cuando yo me he ido, el equipo son 2 psiquiatras, 2 psicólogas, 2 enfermeras, una trabajadora social a tiempo completo y una terapeuta ocupacional a tiempo parcial. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que, por ejemplo, el tema, los recursos en los equipos nuestros de salud mental siempre han avanzado a golpes. El primer golpe fue el síndrome tóxico. Entonces, con el síndrome tóxico se consiguieron contrataciones. Luego vino el tema de las drogas y se consiguieron contrataciones. Me contrató el plan de drogas al principio. Luego vino el tema del alcohol. Luego vino el tema de los trastornos de alimentación. Y es un clásico que cada vez que hay una historia de estas a nivel social se hace más consciente y presente la necesidad de tener buenos recursos de salud mental. Y el último ha sido el COVID. Entonces, con el COVID se puso de manifiesto la falta de profesionales o la necesidad de profesionales en todo el área infantojuvenil. Lo que yo le dije, os he comentado que hubo un desbordamiento masivo de todos los recursos. Y entonces, con el COVID ya se produjeron las últimas contrataciones para el equipo que yo llevaba, que era una psiquiatra más y una psicóloga más. Bueno, o sea que hay que ser optimistas. Otra pregunta, o sea, has mencionado los trastornos de alimentación. Eso
Eso influye bastante en el suicidio y más en hombres o en mujeres. Bueno, los trastornos de alimentación son mucho más frecuentes, como el 90% son en mujeres. Y sobre todo los que el trastorno de alimentación con un componente bulímico sí que tienen un riesgo mucho más alto de suicidio. Son las mujeres, porque ya os digo, la mayoría son mujeres, que tienen una anorexia, o sea, un trastorno de la conducta alimentaria. En general es un sufrimiento horrible y se asocia muchas veces a cuadros depresivos y se asocia a veces también con trastornos de personalidad, con lo cual ahí se forma un cóctel molotov que explota y que tiene la repercusión a nivel de tasas de suicidio más altas. En las diapositivas, fíjate, ahora que has dicho tú eso, me viene a la cabeza que no figuran los trastornos de la conducta alimentaria como factor de riesgo. Es algo que merecería la pena ahora revisar, porque no salen. Pero sí, mi experiencia, desgraciada experiencia, es que a mí se me han suicidado pacientes, sobre todo las que tienen un componente bulímico, que tienen un componente de impulsividad y de agresividad más alto. Y muchas veces también un componente de personalidad alterada también grande. Pues muchas gracias, Aurelio, por esta interesante conferencia. Y por el debate. Y ahora Isabel, nuestra presidenta, te va a entregar un